Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha buscado la forma de atraer la atención de su musa especial, atraer a la Rachel de su Mike, a la Julieta de su triste Romeo, a la Elizabeth de su valiente Meliodas. Así que hoy día, por sugerencia de este giro que ven acá, hoy día voy a hacer una torta especial. Una torta para parejas, para enamorados. Sí, lo sé, este es un tema más para San Valentín o una festividad así, pero me lo pidió antes y... ya que. Así que, veamos cómo se hace. 400 gramos de margarina, 400 gramos de harina, 8 huevos, 400 gramos de azúcar, 4 cucharaditas de polvo para hornear, esencia de fresa, una barra de chocolate y 3 cherries. Bien, lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina unas 3 veces. Ahora cortaremos la margarina en cuadrados pequeños. Esto es para no hacer trabajar tanto la batidora. Batimos la margarina y luego agregamos el azúcar de poco en poco. Para batir esto, yo les recomiendo usar la batidora de mano, ya que con la batidora estática la mayor parte se queda pegada en las paredes y luego hay que estar moviendo y moviendo. Cuando la mantequilla y el azúcar ya se hayan integrado por completo, iremos agregando los huevos uno por uno mientras seguimos batiendo. Para esta parte de la preparación ya podemos volver a usar la batidora estática, ya que los huevos hacen que se suelte la mezcla y evita que se queden pegadas en las paredes. Bien, ahora echaremos la tercera parte de la harina que hemos tamizado previamente y lo mezclaremos en forma envolvente. Esto es para que la harina, ya que es un elemento muy volátil, no salga desparramada por todo el aire cuando empecemos a batir. Comenzamos a batir y después de 5 minutos le agregamos otro tercio de harina. Batimos por otros 5 minutos más y le agregamos lo que queda de la harina. Después batimos por otros 5 minutos más y apagamos la batidora. Ahora vamos a separarlo. Tratan de dejarle mayor cantidad a la parte que va a llevar la esencia de vainilla. Agregamos la esencia de vainilla y empezamos a batir. En la otra parte iremos agregándole la esencia de fresa, o en el caso de que no tengan esto, pueden agregarle colorante, puede ser rojo o del color que deseen pintarlo. Batimos y si ven que le falta más color, le pueden echar una cucharada más de esencia. Haciéndole una pausa a la explicación, ¿alguien más le ve forma de helado o solamente yo? Ahora, en un molde rectangular previamente engrasado le ponemos esta mezcla y lo llevamos al horno a 180 grados por 30 minutos o hasta que pase la prueba del palillo. Desmoldamos nuestro queque y dejamos enfriar. Una vez enfriado, cortamos rebanadas medianamente gruesas y con un molde le damos forma. Por ejemplo, acá voy a hacer una forma de corazón, o con un poco más de destreza con un cuchillo le podemos dar forma. Por ejemplo, acá voy a hacer la difícil forma de un triángulo. Qué habilidad, ¿verdad? Yo hice una serie de corazones, círculos y triángulos. Esto ya es la forma que cada uno le quiera dar. En un molde previamente engrasado, que también me olvidé de grabar, vamos a ir colocando la masa y la forma que acabamos de hacer. Y descuiden, cuando metamos al horno no se va a quemar, ya que el centro es siempre lo último que se cocina. Cubrimos por completo todo lo rojo y lo llevamos al horno a 180 grados por 30 minutos o hasta que pase la prueba del palillo. Bien, y ahora ya se puede comer, pero antes debemos decorarlo, así que vamos a derretir chocolate y vamos a cubrir la parte de arriba. Tratemos de hacer que parezca que caigan gotas de chocolate por los bordes. Pasamos los cherries por agua, esto es para quitarle el exceso de almíbar, y lo ponemos de decoración sobre nuestro dulce. Este queque es en verdad muy rico, pero recuerden que al final es más intención lo que importa. Sea que lo vayas a hacer para regalárselo a esa chica o chico que te guste, o simplemente lo hagas para sorprender a tu pareja. Y recuerden que un regalo se puede dar en cualquier momento. No necesariamente tiene que ser un día especial como San Valentín o su aniversario, ya que todos los días con esa persona son especiales. Bueno, no me quiero ir sin antes agradecer una vez más a este giro.
y también de paso desearle muy buena suerte. Sé que podrás conquistarla. Bueno, eso sería todo. Chao.